Tema 2. Normativa internacional. Vamos a trabajar lo referente a las normas internacionales, conocidos también como estándares internacionales. Son tratados, convenios, convenciones, acuerdos, recomendaciones o guías de sanas prácticas emitidas por organismos internacionales con el fin de estandarizar a nivel mundial las medidas que deben de tomar los estados en la lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. Es importante hacer mención de que algunas de esas normas internacionales son de carácter obligatorio, a partir de que son ratificadas por los países parte, y algunas otras no son de carácter obligatorio, pero que su incumplimiento, su no aplicación, generan a los países una gran presión entre la comunidad internacional por su incumplimiento. Y es que necesitamos para ello determinar cuál es la posición jerárquica de estas normas internacionales. Sabemos que en todo país la norma por excelencia es la Constitución política. Y bajo la Constitución política se encuentran entonces los tratados internacionales. Esto siempre de carácter obligatorio. Y ahí podemos encontrar tratados, convenciones y convenios. Ya también tenemos las no obligatorias, que no son normas específicamente, que son las recomendaciones y las guías de sana práctica, que como ya lo dijimos, a pesar de que no tienen el peso de norma, su incumplimiento le acarrea a los países serios problemas a nivel internacional. Dentro de las normas internacionales vamos a hablar sobre las convenciones de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988, conocida como la Convención de Viena. También de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada del año 2000, Convención de Palermo. Convención de las Naciones Unidas para la Represión del Financiamiento al Terrorismo de 1999 y la Convención Interamericana contra el Financiamiento al Terrorismo de la OEA. Adicionalmente hablaremos sobre lo que son las recomendaciones, por ejemplo las recomendaciones del GAFI sobre lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Y de igual manera sobre las sanas prácticas, que son acuerdos entre organismos, son recomendaciones emitidas por diferentes organizaciones, como los acuerdos Basilea I y II y los principios del Grupo Goldberg. Cuando hablamos de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988, ya lo habíamos mencionado anteriormente, la Convención de Viena, podemos decir que en esta convención ya se comienzan a definir algunos conceptos importantes relacionados al delito del lavado de activos, aunque como lo habíamos mencionado en charlas anteriores, no se menciona el lavado de activos como delito dentro de este marco normativo, pero los comportamientos sí son los comportamientos típicos de lavado. Por ejemplo, vamos a analizar que dentro de esta convención encontramos el término de embargo preventivo o incautación, el cual se entiende como la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o bien la custodia o el control temporal de bienes por mandamiento expedito por un tribunal o por una autoridad competente. Es importante indicar que en Costa Rica el embargo preventivo o la incautación se le llama decomiso. Posteriormente la convención indica decomiso, que es la privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal o de una autoridad competente. Para efectos de Costa Rica, el concepto de decomiso estipulado en la convención se refiere al concepto de comiso. También se define en esta convención el concepto de bienes, como los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. La Convención exige además a los Estados
a que tipifiquen como delito la conversión o transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de algún delito de tráfico de drogas, con objetivo de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes, o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito a eludir las consecuencias de sus acciones, cuando los actos sean cometidos de manera intencional y no obliga a tipificar el delito culposo. Analizando esta definición, podríamos decir que desde esta convención el comportamiento del lavado de activos se encuentra tipificado, aun cuando la misma convención no se refiere específicamente a este delito. También nos indica la convención que se obliga a los países signatarios, es decir, a los países que han firmado el convenio, a tipificar como delito la ocultación del origen, la ubicación o el destino o de la propiedad real de bienes que procedan del narcotráfico, la adquisición, posesión o utilización de bienes sabiendo en el momento de realizarlos que proceden de un delito de narcotráfico. Y es aquí donde vemos que en esta convención el único delito precedente para el lavado de activos era considerado como el narcotráfico. De ahí que muchas de las legislaciones de los países indicaban que eran las legislaciones contra el lavado de activos provenientes del narcotráfico. Otro concepto que nos refiere la Convención de Viena es respecto a la prueba indiciaria. Dice que la Convención acepta que la prueba específica para el delito del blanqueo de dinero pueda no ser una prueba directa, sino prueba de indicios, y por ello, porque en la práctica es sabido que raramente se encuentra prueba directa de la comisión de este delito. Hay que tener claro que en el caso del lavado de activos no existe una prueba física, como en el caso de un asesinato, que se puede encontrar el cuerpo, la bala, el arma, las pruebas de carbón y demás, sino que las pruebas que existen en el lavado de activos son meramente indicios, son comportamientos en cuentas bancarias, comportamientos y movimientos, documentos que no nos indica directamente el delito, pero que en conjunto nos pueden dar indicios suficientes para determinar que exista dicho delito. Luego pasamos a la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, ya dijimos se le ha llamado Convención de Palermo, y dentro de esta convención encontramos, por ejemplo, que tiene un ámbito mucho más amplio que la Convención de Viena, ya que esta convención no está destinada a la persecución de delitos concretos, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, sino a la persecución de cualquier tipo de delincuencia cometida por un grupo organizado. Dentro de las definiciones podemos encontrar, por ejemplo, la definición de grupo delictivo, la cual se entiende como un grupo compuesto por 3 o más personas, que además tienen ciertas características concretas, tales como que el grupo persista durante el tiempo, es decir, que se haya organizado y tenga tiempo de estar operando, que se haya creado con el propósito de cometer delitos graves y que tengan un ánimo de lucro. Por delito grave vamos a entender aquel delito que esté castigado con pena de prisión de al menos 4 años. La cuestión de la gravedad del delito se debe poner en relación directa con lo que se denomina en el Convenio de Palermo el delito determinante, concepto fundamental en el lavado de activos, por cuanto es el delito del que se ha derivado el producto o la ganancia que posteriormente se trata de introducir en el circuito financiero legítimo. Para la Convención se entiende por delito de carácter ya nacional aquel que se comete en más de un estado, aquel que se comete en un solo estado pero parte sustancial de su preparación se ha hecho previamente en otro estado, el que se comete dentro de un solo estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades en otro estado, o el que se comete en un solo estado pero tiene efectos sustanciales en otro estado. Y aquí sí, en esta convención se establece el concepto de lavado de activos. Por lo que se refiere al lavado de activos, el artículo 6 establece la obligación de que los estados deben de tipificar como delito de blanqueo exactamente las mismas actuaciones que hemos visto ya en la Convención de Viena. A nivel de instituciones financieras, hay un régimen interno de la actividad bancaria
en el cual se regulan las medidas para combatir el lavado de activos, obligando a cada parte a establecer un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, y de otros órganos que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el lavado de activos, a fin de prevenir y detectar este delito. En este sentido, se hace especial hincapié en 3 obligaciones concretas: la correcta identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de transacciones sospechosas. Además, la Convención habla sobre la Unidad de Inteligencia Financiera e indica que se obliga también a los Estados miembros a introducir normativa que permita garantizar que sus autoridades sean capaces de cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional, considerando la posibilidad de establecer una dependencia e inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de la información. Nos habla además de la detección de movimientos transfronterizos y se establece que los Estados parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de dinero en efectivo y de títulos negociables, pero en las salvaguardas necesarias para garantizar la fluida circulación de capitales lícitos. Aborda un tema importante como es el concepto de corrupción, y el tratado regula la penalización de la corrupción, obligando a los Estados parte a adoptar medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito la corrupción de funcionarios públicos. Asimismo, se establece la responsabilidad de las personas jurídicas. En el artículo 10 se regula la responsabilidad de las personas jurídicas, obligando a los Estados a establecer dicha responsabilidad por su participación en delitos graves, definiendo que puede hacer esa responsabilidad con sujeción a los principios jurídicos de cada Estado parte, de carácter penal, civil o administrativa, y que existirá sin perjuicio de las responsabilidades penales que incumban a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos. Cabe indicar que en el caso de Costa Rica no existe responsabilidad penal contra las personas jurídicas. Aborda también el concepto de decomiso que ya vimos anteriormente en la Convención de Viena y nos indica que las normas deben contener artículos relacionados con la incautación no solamente del dinero directamente del delito, sino también del producto en que se haya transformado o convertido parcial o totalmente esos bienes, e incluso aunque esté entremezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas. Nos habla además, respecto al secreto bancario, que los países miembros no permitirán utilizar el llamado secreto bancario como excusa para no cumplir con lo establecido en esta convención. Y se insta a los países a utilizar la inversión de la carga de la prueba como una herramienta para la obtención de información de las investigaciones. El artículo 12.7 establece que los Estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del dinero o de otro bien expuesto a decomiso, en la medida en que sea conforme con los principios de cada Estado miembro. Nos habla además de los terceros de buena fe y se obliga a los Estados parte a respetar los derechos de terceros de buena fe. En este caso, por ejemplo, una institución financiera que haya prestado dinero para la compra de un bien y que dicho bien sea parte de un decomiso por una investigación de lavado. Entonces el país debe garantizar al tercero de buena fe, en este caso la institución financiera, que pueda recuperar el bien o lo equivalente a dinero que pudiese perder por el concepto de decomiso.